Vamos con el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Marco. Hola, Marco, buenos días. Hola Álvaro, Loreto, ¿cómo están? Con el veranito de San Juan adelantado, dicen, ¿eh? ¿Cierto? Claro, pues hay 22 grados para esta jornada. Calor que se va a percibir en el ambiente, pero también en distintas instancias, Marcos, que tenemos esta semana. Lo hemos estado comentando con Álvaro, con los auditores. Comienza el segundo semestre. Hay varias metas, hay varios desafíos, pero bien concentrados durante, si no los próximos días, las próximas horas. Cuentas de la luz, el impacto político que va a tener, ya está teniendo en el oficialismo, pero también en la repercusión de las personas. Lo hemos estado comentando, los auditores nos dicen, ya empezando a desenchufar todo, ahorrando electricidad. Va a haber una ansiedad, quizás una expectativa de cuánto nos va a salir finalmente la cuenta de la luz. Después viene el IPC que va a reflejar esto, a ver, con consecuencias hasta en la UEF. En materia política, ¿esto cómo se puede analizar? Sí, cada mes postergado tiene un costo de 100 millones de dólares, ¿no? Y por lo tanto, eso está impactando fuertemente, como tú decías, o va a impactar fuertemente probablemente la inflación. Hoy día también comenzó a regir el salario mínimo, 500.000 pesos, y por lo tanto todo eso puede tener un efecto sobre el bolsillo de las personas a menos de 100 días de una elección, ¿no? Y por lo tanto las preocupaciones del gobierno tienen que ver justamente también con esa variable. Por un lado, controlar estos elementos que tienen que ver con el funcionamiento de la economía y por el otro lado, ¿no es cierto?, la proximidad de una elección que está generando bastante movimiento en los partidos políticos, ¿no? El problema, Álvaro Loreto, es que los partidos se dedican a resolver los problemas de la política, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, ¿no? Esta es la parte que más les gusta a ellos. De aquí al 26 de julio tienen que definir los nombres de los candidatos, las candidatas, concejales, gobernadores, consejeros regionales y gobernadores regionales, y por lo tanto van a estar bien ocupados en ese tema, pero la gran preocupación es que se preocupen demasiado de eso y poco de esto otro, del alza de la luz, del tema de la inflación, del tema, ¿no es cierto?, de la reforma de las pensiones, y eso entonces genera, yo diría, una sombra de duda respecto de si los políticos van a poder caminar y mascar chicle, como se dice en buen chileno, ¿no?, preocupándose de los problemas y de las urgencias de la gente y también, ¿no es cierto?, de resolver los problemas de la política que tiene que ver con ponerse de acuerdo para lo que serán los candidatos y candidatas que competirán dentro de menos de 100 días en las elecciones del mes de octubre. Marco, hubo un repunte en la confianza al presidente, también en la base de apoyo, bueno, que va en torno al núcleo duro, ¿no?, que le da sostén al gobierno. ¿Cuál será la explicación desde tu punto de vista? Porque le escuché algo muy interesante a Roberto Isakson también, que dice en relación con números relacionados a aumentos en el consumo, que cada vez que eso ocurre, y eso a propósito del Cyber Day, sí. Esto va a ser contrario porque la luz, el alza en la luz va a tener el efecto absolutamente contrario, sí, pero que precisamente eventos de esa naturaleza también estarían incidiendo, por ejemplo, en números más felices para la autoridad, en este caso la máxima autoridad del presidente de la República. Claro, por un lado está, ¿no es cierto?, esto de que aparentemente el presidente está intentando sintonizar mejor con lo que son esas demandas de la ciudadanía. También que la ciudadanía está un poco cansada del pesimismo, la negatividad que hay hoy día respecto de la marcha del país, por lo tanto lo que quiere es esperanza, ¿no? Y por lo tanto le está dando un poco el beneficio de la duda, su veranito de San Juan, a propósito de lo que estamos viendo hasta ahora, que se ha visto reflejado, ¿no es cierto?, a lo menos en una valoración positiva en las últimas semanas de lo que es la gestión del presidente especialmente, ¿no? También creo tiene que ver, Álvaro, con que, y creo que se ha dicho menos de esto, es que se está activando un poco mejor la carga de los problemas, y en eso una parte de la coalición del gobierno, el socialismo democrático, creo que ha hecho una buena contribución. Lo que está haciendo el ministro Marcel, la ministra Toá, son las cuestiones que le preocupan a la gente, y respecto de eso la gente entiende que no pueden haber soluciones mágicas del día para la noche, y creo que esos elementos contribuyen a este clima o microclima, vamos a decir, en donde se le está dando un poco el beneficio de la duda al presidente y su gobierno, ¿no? Y sobre todo porque también al otro lado, en la oposición, no vemos muchas alternativas respecto de cómo enfrentar estos problemas. Entonces, todos esos elementos se conjugan, ¿no?, para que mejore el clima, como está hoy día, ¿no es cierto? Está mejor el clima, la gente tiene una actitud distinta. Estamos en eso, recordemos que las encuestas son una foto de un momento determinado, y esa foto puede cambiar de un día para otro, como también cambia, ¿no es cierto?, el clima atmosférico.
Claro, decíamos que comenzamos el segundo semestre, pero en particular, una opinión personal, yo siento que este mes de julio va a ser muy decidor, porque, a ver, todos en las casas hemos estado desenchufando, pagando luces, en fin, y vamos a estar todo el mes pensando cuánto nos va a subir la cuenta. Hay estudios, hay porcentajes, pero finalmente uno sabe cuánto le va a salir a fin de mes solamente cuando le llega la cuenta, ¿no? Y el mes, bueno, también hay varias otras cosas políticas, ¿no? Desde la elección en 2 días con incluso el tema del pago por voto, hasta el tema de la reforma de las pensiones, que la ministra Jara ha sido muy clara durante las últimas horas también para pedir que finalmente se apruebe, ¿no? Pero este mes va a ser gravitante pensando ya como en la primera etapa del segundo semestre de lo que queda de este año. Ya estamos pensando, varios están calculando incluso para el 18, pero ¿dirías tú que julio va a ser como el mes más gravitante? Sí, va a ser importante. Se nos apareció Julio como los memes, ¿no es cierto? Marzo, claro. Pero como los memes que circulan verdad. tan intensamente sobre Julio Iglesias, ¿no? Y de alguna manera eso está influyendo en el ánimo de las personas. Lo que tú dices, Loreto, va a ser bien importante porque las tarifas eléctricas nos van a acompañar todos los próximos meses, no es solamente julio, ¿no es cierto? Con más alzas, agosto, además. septiembre, exactamente, ¿no? Y por lo tanto vamos a ver cómo impacta eso en el clima de opinión. Por eso es que el gobierno está muy interesado, que era lo otro que tú decías, Loreto, de que se apruebe la idea de legislar esta semana, la idea de legislar. Álvaro nos podrá explicar cuál es la diferencia entre eso y que se vaya a tramitar la ley. Respecto de la reforma de las pensiones, lo que está pidiendo el gobierno es que ojalá esta semana se apruebe la idea de legislar, porque el gobierno también busca compensar desde el punto de vista de la opinión pública, ¿no es cierto?, que se pueda avanzar en la discusión de la reforma de las pensiones, una reforma tan anhelada, ¿no es cierto?, tan esperada, y que no ha tenido avances en los últimos años, compensarlo con esto que tú dices, ¿no es cierto?, que puede ser el impacto que tengan las tarifas, el aumento de las tarifas en el bolsillo eléctrica en el bolsillo de las personas, ¿no? Y eso sumado a un conjunto de elementos, Chile quedó fuera de la Copa América, en fin, comienzan las malas noticias también, ¿no es cierto?, a aparecérsenos con mucha fuerza, y eso influye en los climas de opinión. Estamos a menos de 100 días de una elección y por lo tanto el gobierno tiene que hacer esfuerzo por cambiar esa imagen de pesimismo, como decía, que puede haber respecto a todos estos temas. A propósito del cambio de opinión, para levantar un poco la mirada, pero a propósito de lo que influye en los climas de opinión, Francia, Europa, un resultado en el Parlamento Europeo que hace que en un país como Francia, que hace parte de esa comunidad, tome la decisión, el gobierno, de adelantar las elecciones legislativas con los resultados que estamos viendo, pero precisamente las adelanta. A ver, aquí me gustaría escucharte a ti, Marco, porque de repente estamos tan mirando nuestra política que creemos que así nuestro nomás, sistema político. Nuestro sistema político que uno dice, es que así se hace política. No, si es que no, que así en todas partes. No, pues que así no es en todas partes. Hay un resultado adverso y se le pregunta al soberano, a la gente, bueno, a ver, parece que tengo que fortalecer la legitimidad del gobierno, estamos hablando en términos generales, con el pronunciamiento de la gente, preguntándole a la gente, y es lo que ha hecho, y la gente se ha pronunciado y ha dado ciertas mayorías, en este caso a Marine Le Pen, ¿no es cierto?, un partido de extrema derecha en Francia, con resultados no despreciables, pero menores al partido del gobierno y de la socialdemocracia, se podría decir, ¿no? ¿Por qué se hace ese ejercicio en un país como Francia? Y si se puede hacer un contrapunto con lo que pasa acá en Chile, porque en realidad aquí estamos esperando la CADEM del próximo lunes, ¿no? O que alguien se caiga para una acusación constitucional, o antes de eso para hacerle ¿cómo se llama esto? Una interpelación. La interpelación, que no sirve para nada. No sé, Marco, ese tipo de cosas, ¿cómo influyen en la política chilena? Es interesante porque lo que observamos en el caso de Francia es un intento, ¿no es cierto?, del presidente Macron de recuperar las mayorías para poder gobernar, ¿no? Y en el caso francés, donde se puede llamar a elecciones anticipadas, disolviendo la Asamblea, que es el Congreso nuestro, lo que él busca, ¿no es cierto?, es tener esas mayorías para gobernar. Recordemos que él está gobernando con una minoría, no alcanza los 289 escaños que necesita para gobernar, tiene 250, y sumado el resultado de las elecciones del Parlamento Europeo
hace un par de semanas es lo que llevó al presidente a adelantar las elecciones en esta primera vuelta, porque recordemos que esto tiene una segunda vuelta el próximo domingo. Esa es la elección definitiva para renovar el Parlamento francés. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esa elección, si es que gana la derecha, volveríamos a tener... El principio es que es inconcebible que se pueda gobernar con una minoría. Exactamente, claro, ese es el principio. Acá es perfectamente concebible. Los últimos gobiernos perfectamente concebible. En Chile los últimos gobiernos gobiernan con minoría. Claro, y lo que podría imagínense lo que podría pasar en Francia, que si gana la derecha, tendríamos un gobierno que se llama de cohabitación, ¿no? En donde el presidente Macron seguiría gobernando y podría tener, ¿no es cierto?, de primer ministro a el candidato, como decía Álvaro, de la derecha, de la nueva agrupación de derecha que representa Marine Le Pen. Entonces, claro, lo que se busca es resolver o utilizar la política para resolver los problemas. Acá en Chile estamos en una situación un poco, diría yo, de anestesia, de no reacción, ¿no es cierto? Dejamos que las cosas se vayan acumulando, claro, hasta que, ¿no es cierto?, se salen de los cauces y terminan expresándose por otras formas que no quisieran. Claro, lo que para algunos resulta inexplicable es que un presidente, que es presidente, que salió democráticamente elegido, luego de una votación adversa para él, diga, ok, esto dice el soberano, por lo tanto, a mí me corresponde, para legitimar mi gobierno, claro, volver a llamar a elecciones anticipadas. Para que la ciudadanía se pronuncie. Para validarme. Exactamente, y para generar desde la ciudadanía las mayorías que corresponden a ese momento de la política, particularmente en Europa o en Francia. Claro. Que es algo que acá no se... Hay que recordarle a los auditores que en Francia tienen este sistema mixto, ¿no? En donde el presidente se elige de una manera y el primer ministro o el jefe del gobierno de otra, no como los regímenes parlamentarios. Por lo tanto, por eso podríamos tener el fenómeno de la cohabitación a partir del próximo lunes, si es que ganara la extrema derecha, cosa que está por verse, porque Álvaro da un buen punto, ¿no es cierto? La izquierda sacó 28% de los votos y el centro el 20% de los votos. Por lo tanto, lo que se está llamando es a una unidad contra la derecha para evitar que eso pueda ocurrir. Bien, justamente, bueno, son puntos interesantes, sobre todo cuando se está discutiendo o se dice que se está discutiendo el sistema político en nuestro país, o que se pretende que va más allá de, no sé, de porcentajes de partidos o de postulaciones, o en fin. Pero bueno, es interesante también ver lo que se está haciendo y las democracias o los sistemas políticos que se están haciendo también en otros puntos del planeta. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, muchísimas gracias, muy buen semestre y vamos a estar siempre en contacto, Marco. Chao, que estés muy bien, buen día, buena semana. Que disfrute, Julio. Un abrazo.